Esto es Fotos y Libros. Historias de una pulsión escópica. El primer podcast sobre fotolibros en España. Donde no llega mi mano, llega la de otro. Lo que no sabe mi cerebro, lo sabe el de otro. Lo que no veo a mi espalda, alguien lo percibe desde otro ángulo. La finitud como condición no de la separación, sino de la continuación, es la base para otra concepción del nosotros, basada en la alianza y la solidaridad de los cuerpos singulares, sus lenguajes y sus mentes. La filósofa Marina Garcés, en Un mundo común, explica cómo lo colectivo se sitúa en una lógica relacional que surge de la finitud de los propios cuerpos, que precisamente permite que se continúen. Lo colectivo es lo que emerge cuando se pone en valor al otro o a la otra, y es lo otro lo que da cuerpo al nosotros. Un nosotros que no podemos entender solo como una forma plural del yo, sino como un espacio de encuentro con el otro. Un nosotros que no somos unos y otros puestos frente a frente, sino la dimensión del mundo mismo que compartimos. Es decir, se trata de pensar un espacio de relaciones, de afectos y de vínculos. Y la fotografía queda ya lejos de esa idea romántica del genio individual, lejos de la noción de autoría única. La fotografía es una práctica colectiva. A veces estas prácticas vienen de la articulación de redes sólidas de colaboración, los llamados colectivos fotográficos. Otras surgen desde los propios procesos de creación. Otras son activados por grupos espontáneos en experiencias de aprendizaje colectivas. Incluso otras se dan en el momento de la financiación y la materialización final. Y si la fotografía es una práctica colectiva, el fotolibro directamente no podría existir sin un proceso compartido. Por eso nos preguntamos, ¿cómo se articulan las redes de colectivos? ¿Cómo surge el trabajo colaborativo? ¿Cómo se dinamiza un espacio de aprendizaje compartido? En definitiva, ¿cómo se crea desde lo colectivo? Somos Marta Martín Núñez y Nieves Limón. Acompáñanos para responder esta y otras preguntas. Bueno, Marta, pues efectivamente, ¿no? La historia de la fotografía nos muestra una y otra vez cómo este medio es más bien una práctica colectiva, como decías. Lo explicaba también muy bien el teórico de la comunicación Marshall McLuhan cuando decía que nadie puede hacer una fotografía solo, o la pensadora Ariel Azoulay cuando habla de su contrato civil de la fotografía. Y también otros compañeros, investigadores que hemos tenido muy cerca y tenemos, como pueden ser Javier Ortiz Echagüe, Araceli Rodríguez Mateos y Celia Vega, que trabajan sobre la importancia de las redes en la creación fotográfica. Hoy en nuestra mesa, y también al otro lado de la pantalla, contamos con 3 personas, los 3 ingenieros de formación, que han dedicado su carrera a la fotografía y que además de trabajar en sus propios proyectos, han consagrado buena parte de su trayectoria profesional a activar procesos de creación colectiva. Elisa Miralles, Julián Barón y Paco Gómez, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta invitación y estamos encantadas de que pasemos ahora estos minutos juntos. Vamos a comenzar, si os parece, pues presentando a Elisa, que empieza su carrera como fotógrafa en 2006 tras recibir una beca del World Press Photo para participar en un proyecto en Filipinas. Desde entonces, su trabajo ha sido expuesto a nivel nacional e internacional y ha recibido reconocimientos como el Premio Fotopress de la Fundación La Caixa y el Premio Unicaja de Fotografía en Almería, por ejemplo. Suyo es el libro Wannabe, que fue editado en La Fábrica en 2017. En 2021 fue invitada a exponer en la Sala Muncunil de Terrassa junto a Lourdes Basolí. Y de esa colaboración precisamente nació el proyecto Ser Lobas, que busca ampliar la representación del cuerpo de las mujeres desde un enfoque colectivo, proponiendo una autorrepresentación activa frente a siglos de cosificación. Además, compagina su práctica artística con la docencia, impartiendo cursos de creación visual contemporánea en los que promueve el pensamiento crítico y el desarrollo conceptual y la búsqueda de una voz propia. Y forma parte del proyecto Cómo ser fotógrafa, que trabaja para visibilizar la labor artística de muchas creadoras. O
bastantes cosas, Elisa, ¿no? Hemos intentado ahí resumir, condensar. Bueno, pues queríamos saber, así para comenzar la conversación, cómo articulas tus intereses y esa mirada e impulso más personal con la creación de proyectos colectivos. En concreto, si pudieras contarnos pues, cómo lo hacéis en Ser Lobas. Bueno, primero, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con estos compañeros maravillosos y con vosotras, Nieves, Marta. Y bueno, contaros que fue todo muy orgánico, porque yo llevo trabajando en torno a las mismas obsesiones desde que tengo uso de razón y cámara en una mano, ¿no? Entonces siempre ha sido vinculado a la identidad, a los procesos de representación, a la interacción con el otro, es decir, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con las demás personas. Entonces, desde mis primeros trabajos eso ya estaba ahí, ¿no? En Wannabe, el libro del que hablabas, digamos que despierta mi feminismo y mi noción de esa sumisión que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia y esa imposición de unos estereotipos y unos imperativos de belleza inalcanzables. Y a través de ese trabajo llego a Loba, que es de donde surge Ser Lobas, con una mala leche bastante importante después de descubrir todo aquello y con muchas ganas como de soltar esa ira, ¿no? Y de conectar con la naturaleza, conectar con el instinto animal más profundo y de alguna forma intentar mirar de qué otra forma podemos reaccionar a eso y cómo nos podemos autorrepresentar. De la pandemia nace la relación más intensa con Lourdes Basolí, aunque ya nos conocíamos desde antes. Compartimos nuestros procesos creativos y aunque nuestra fotografía a nivel estético es muy diferente, vemos que nuestras líneas de vida son paralelas, que nos preocupan las mismas cosas y que tenemos los mismos intereses. Entonces, de ese momento, cuando nos proponen una exposición ahí en Muncunil, surge la idea de hacer algo juntas. Digamos, quitar la autoría, formar un dueto y combinar nuestros trabajos de tal forma que nos damos cuenta de que cada imagen por separado de cada una significa una cosa, pero al ponerlas a la disposición del dúo, de repente el significado se amplía, ¿no? Y generan nuevas interpretaciones. Cuando hacemos esa exposición, lo tenemos hecho, nos damos cuenta de que esa idea de representarnos a dúo puede ampliarse muchísimo más. Que si lo que queremos es representarnos a nosotras mismas y generar o ampliar ese imaginario, necesitamos más voces, más miradas. Y de ahí nace la idea de los talleres encuentro, de manera que incorporamos a personas, a mujeres en concreto, que quieran participar de estas acciones y de estos encuentros y que el resultado de esas fotografías, como creo que hablaremos luego, se ponga en una saca colectiva, colaborativa, desde donde haya múltiples representaciones del cuerpo de las mujeres. Al otro lado de la pantalla tenemos a Julián Barón, que formó parte del colectivo Blank Paper de Madrid y de 2008 a 2015 dirigió y fue profesor de Blank Paper Escuela en Valencia, Castellón y online. En 2011 publica Censura, su primer libro, que recibe la mención de honor en el First Photobook Award de Paris Photo y el Magnum Photography Award en la categoría de Open Series. Y además es uno de los pocos libros españoles incluidos en la famosa historia del fotolibro de Martin Parriller y Badger. Desde entonces ha desarrollado proyectos editoriales, expositivos y pedagógicos que tensionan la relación entre imagen, memoria y poder, y su trabajo se ha mostrado a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesor de la SCAC, desde donde creo que además nos habla hoy, en Barcelona, y dirige el taller Contar con Imágenes de la UGI, y además coordina Fotoliber, una escuela online de la que ya nos hablará un poquito más adelante. Y Julián, en tu caso, el primer libro Censura, con el paso de los años se ha ido convirtiendo en un proyecto, ¿no?, que ha derivado en la trilogía Régimen Visual y en una suerte de proyecto colaborativo en Régimen Desborde. ¿Cómo sucedió este tránsito que va de un gesto tan personal, ese flashazo surgido del error, ¿no?, de tu propia experimentación con la cámara como dispositivo, a un proyecto compartido con otras personas? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, un saludo para todas por ahí. Pues sí, nada, Censura realmente surge, bueno, pues como en forma de, en este caso, de fotolibro en el 2011. Para quien no lo conozca, pues son flashazos crudos a políticos. En muchas ocasiones dentro un poco del entorno del fotoperiodismo, con lo cual de algún modo también es una respuesta. Y es un gesto simbólico, pero que sin duda creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? De hecho, es bastante habitual, ¿no? Una foto quemada por mil motivos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es una cosa como tan extraña ese tránsito, ¿no? Lo que pasó fue que en el 2015 Fanny Schoolen, la comisaria francesa, me nominó para el premio Descubrimientos de los encuentros fotográficos
después de Arles. Y lo que preparamos fue una instalación que reunía censura, tauromaquia y los últimos días vistos del rey. Esa exposición la llamamos régimen visual y de algún modo también fue como el inicio de un poco empezar a conjuntar, ¿no? Empezar a darle más sentido, por decirlo de algún modo, y sobre todo por mi parte, ¿no? Investigar en cómo operan, ¿no? Los regímenes visuales de los poderes. Así que, bueno, pues el proyecto, la verdad es que tú sabes bien, ¿no? Porque estuviste echándome un cable con la exposición que hicimos del 10º aniversario de censura en Castellón, en la Llotja del Canem. Pero en el 2018, Jorge Villacorta, que es un comisario peruano, me invita a hacer una exposición en la Sala Miro Quesada de Lima, en Perú. Yo había estado 2 años antes allí trabajando, entonces había desarrollado un par de series y me propone conjuntar aquel régimen visual con las nuevas series que había hecho en Perú, Memorial, Tibiconos, y que bueno, pues se presentarían todas juntas. La cosa fue que durante las conversaciones, sobre todo previas, ¿no? a la Expo, tengo un colega allí que se llama Mijael Mitrovic, que es antropólogo, y bueno, pues en conversación tanto con él como con Villacorta, lo que surgió, ¿no? O entendimos de algún modo como clave fue que, claro, pues quizá el contexto político español, ¿no? de la serie Censura, pues que a lo mejor en Lima tampoco se podía, o sea, se entendía, ¿no? Del todo, ¿no? Por diferentes cuestiones. La cuestión es que ahí surgió la idea con Mijael y con Jorge de bueno, pues ¿por qué no la actualizas, ¿no? Aquí, ¿no? Y la cosa fue hacer una ronda, que eso la lanzó Jorge Villacorta, el comisario, una ronda de contacto con fotoperiodistas que habían estado cubriendo, ¿no? Eventos políticos, ¿no? En Perú durante los últimos años, y les pedimos si tenían fotografías o habían considerado guardar las fotografías erróneas, ¿no? En algún momento les había saltado el flash, o otro compañero había disparado con el flash y había saltado, ¿no? El flash, o tenían fotos bajo ese error, ¿no? Y la sorpresa fue que, bueno, pues hurgando, ¿no? Haciendo un trabajo de minería por parte de estos fotoperiodistas en sus discos duros, habían esas fotos, nos las mandaron, y entonces sí que preparamos, ¿no? un mural, pues bueno, con todo ese trabajo, ¿no? de flashes, ¿no? Apolíticos en el Perú, y de algún modo, pues esa pregunta, ¿no? que puede lanzarte ese proyecto, allí de algún modo se compartía ya, en este caso con el público, a un nivel muy interesante desde el punto de vista de que era su propio contexto, ¿no? Su propio contexto revisado. Y luego, por último, también lo que me parece muy interesante es que cuando el propio fotógrafo, ¿no? El propio fotoperiodista revisa, ¿no? Todo ese material, ¿no? Y lo rescata, por decirlo así, de su archivo, y lo comparte, se resignifica colectivamente, ¿no? Creo que eso era lo que sucedía, y eso es lo que me pareció como muy interesante, ¿no? Dijéramos, como de ese trabajo, y un poco como decía Lisa, ¿no? También de una manera como muy natural, ¿no? Buscando de algún modo los problemas que nos va proponiendo, en este caso, una propuesta expositiva, y tratando de, bueno, pues con las estrategias que tenemos, pues tratar de aportar soluciones, ¿no? Y decíamos hace un rato que teníamos 3 invitados, así que pues nos queda Paco, que está aquí con nosotros en el estudio. Está con nosotras, decíamos, Paco Gómez, que en su caso es ingeniero de caminos, canales y puertos, pero nunca ejerció su profesión porque ha consagrado su vida a la fotografía, se dedica a la fotografía, algo que también compagina con la realización de documentales, la escritura, el comisariado y el diseño de exposiciones, por lo menos. Durante 9 años trabajó de positivador en el laboratorio de Castro Prieto, Madrid, donde tuvo un contacto directo con algunos de los representantes más importantes de la historia de la fotografía española. Entre sus premios destacan, por ejemplo, el Premio de Fotografía en Juve en 2001 o el Fotógrafo Revelación Foto España en 2002. Y además, Paco Gómez fue miembro del colectivo No Foto y es editor de Fracaso Books. Y queríamos preguntarle un poco por esa experiencia en el trabajo o en el seno de un colectivo fotográfico. ¿Cómo fue esa experiencia como miembro de colectivo y si había una vocación de realizar proyectos comunes, compartidos? ¿Cómo se realizaba esto? Hola, bueno, pues Hola. Encantado de que me invitéis. Pues sí, yo en realidad llevo toda la vida en colectivos, ¿no? Y cada vez me gusta menos trabajar en grupo, ¿no? Pero es verdad que mi vida ha estado ligada al trabajo en grupo, ¿no? Yo en la universidad ya fundamos una cosa que se llama como este lugar, ¿no? Se llamaba La República No Fotos, en la universidad en la que estaba Bonifacio Barrio, que está ahora metido en fiebre, ¿no? Y ahí ya pues empezamos a trabajar juntos, a hacer proyectos colectivos. De esa experiencia un poco, y por la iniciativa de Juan Balbuena, nos juntamos
los que en ese momento éramos la fotografía española, en lo que estaba el germen de Blank Paper, el germen de No Foto y otra gente que luego no se asocia a colectivos, hacíamos una especie de los primigenios audiovisuales, ¿no? en unos billares de Gran Vía, ¿no? Que se llamaba el Proyecta, ¿no? Acotábamos a la gente que tenía que hacer un vídeo de unos minutos y teníamos la cosa de que no podíamos repetir, ¿no? Porque veíamos en fotógrafos de generaciones anteriores que un poco era que se juntaban entre ellos para poner sus proyectos, pero no eran abiertos a los proyectos de los demás. Nosotros éramos abiertos a todo lo que quisiera poner la gente, ¿no? Entonces hacíamos una programación en la que no podíamos repetir, y de ese germen de lo que salió allí, que fueron unas sesiones pues muy interesantes, en el que pasó pues todos los que ahora son fotógrafos y conocemos, salió la iniciativa de Valbuena de reunirnos para hacer un colectivo, ¿no? Porque nos dimos cuenta que que en un colectivo podíamos sumar lo que sabíamos cada uno éramos buenos en una cosa, pero de repente si nos juntábamos pues podíamos llegar a otras cosas, ¿no? En ese momento también Blank Paper y nosotros nacimos a la vez. De hecho tuvimos una reunión en la que podíamos haber sido el mismo colectivo, pero por diferentes inquietudes nos separamos y fundamos los dos colectivos. El nuestro era más grande, ¿no? Porque era un colectivo pues llegó a tener 13 o 14 personas, había paridad no, había mujeres, que era muy raro. Nosotros queríamos que hubiera mujeres, pero en ese momento no se encontraban, ¿no? Empezamos a intentar, estuvo Marta Soul, estuvo Tanit Plana, estuvo Eva Sala en ese colectivo, y pues fue un colectivo en el que lo que hacíamos es que fuera también una plataforma para que explotasen un poco nuestros proyectos individuales y para generar proyectos colectivos en grupo. Eso estuvo durante 10 años vigente. Hicimos muchos proyectos colectivos muy interesantes. Por ejemplo, me estoy acordando uno que me gusta especialmente, que uno que hicimos en China, que se llamaba Somos un equipo ciclista, porque Jorquera en ese momento estaba viviendo en China. Entonces generamos unas imágenes desde España que se ejecutaban en China, ¿no? Nosotros en el colectivo hicimos una metáfora como si fuéramos un equipo ciclista, ¿no? Y contratamos un equipo ciclista allí que los vestimos con unas camisetas y generamos unas imágenes. Decimos, pues queremos una imagen desde un edificio en alto y que pase el equipo ciclista por dentro de una maraña de no sé qué, y luego Jorquera allí se buscaba las formas de hacer esa imagen con cámara de placas y nos la traía, ¿no? Hicimos un calendario también con ese equipo ciclista, ¿no? Y como eso hicimos varios, ¿no? Al final lo que pasó es que el colectivo, pues cada uno tenía la vida de cada uno de nosotros iba hacia un lado, y ya era una cosa que no tenía sentido, ¿no? De repente, como pasan todos los colectivos, ¿no? A mí lo que me extraña es lo que duramos, porque eran mentes muy, muy pensantes y cada uno con unas inquietudes muy diferentes, ¿no? Pero fue una época pues muy interesante. Y además de los colectivos, ¿no? Que son igual estas redes quizá pues más asentadas, también los talleres son otros espacios, ¿no? Donde se generan experiencias de aprendizaje en torno a la fotografía, y sobre todo tanto Elisa como Julián pues los empleáis para, más allá de esas experiencias de aprendizaje compartidas, generar estos proyectos colectivos, ¿no? Julián, tú acabas de publicar este libro, Agitar antes de usar, que reúne, ¿no? Algunas propuestas didácticas que has activado a lo largo de los años. Está editado por La Mirada Creadora, y bueno, las experiencias son en distintos países con grupos muy diferentes, ¿no? Por citar solo algunas, tienes Imagen Red, ¿no? Para estudiantes de bachillerato, Civil Press en Katmandú, Malpaís en Lanzarote, Por donde sale el sol, con los usuarios del Centro Ocupacional del Alto Palancia y Belcaire, o uno de los últimos, Adolescencia Móvil para estudiantes de la ESO. Entonces, Julián, bueno, son muchas experiencias diferentes, muchos públicos distintos, pero cuando te planteas un taller, ¿para ti qué es lo más importante en realidad? ¿El proceso, el resultado a dónde llega? También, pues eso, ¿cómo consigues activar al grupo de participantes para que en cuestión de horas, a veces sin conocerse de nada, ¿no? Produzcan una obra colectiva, ¿no? O un proceso colectivo? Y en estos procesos, ¿cuál es tu papel como dinamizador, ¿no? de estas experiencias? Bueno, pues para mí te diría que realmente el proceso sería como el verdadero resultado, ¿no? O sea, si tiene que haber un resultado, aunque pueda ser una intervención pública, puede ser una publicación o lo que sea, el objeto final, que es muy fácil, ¿no? Que salga, si tienes al grupo activado, ¿no? Es casi sin hacer nada aparece. Para mí es lo más importante, ¿no? Siempre creo que el proceso, ¿no? Es de donde más yo creo que pues un grupo puede aprender, ¿no? Al final mi trabajo dentro de uno de estos talleres consiste en generar por un lado pues un marco al final de confianza, plantear como unas reglas claras que tampoco es que las plantee yo, ¿no? Y además están constantemente transformándose, sino que también las planteas, ¿no?
¿no? Con quien organiza todo el taller, y que siempre suele versar en torno a un tema que suele tener cierta urgencia, ¿no? Es decir, de algún modo también comparto una urgencia que es importante, ¿no? En los talleres que hago nunca enseño a hacer fotos. Básicamente lo que planteo siempre es problemas y tratar de solucionar esos problemas. Y lo que también he sentido es que los grupos que llegan a los talleres en muchas ocasiones, estos talleres colaborativos, tampoco llegan por afinidad, ¿no? Sino llegan y de algún modo diríamos que por responsabilidad, ¿no? O sí que nos ponemos en un lugar donde se asume, ¿no? Una responsabilidad, por decirlo así, colectiva. Entonces, bueno, mi trabajo básicamente es sostener todas esas tensiones, también lugar donde me siento muchas veces como más cómodo, ¿no? Realmente lo que dinamiza un grupo y lo que he experimentado casi en cada taller es al final crear un archivo común, ¿no? Crear esa saca, ¿no? Que decía antes Elisa, ¿no? Como crear un fondo, ¿no? Pues crear un fondo común donde según el tema, pues ahí se van como incorporando las fotografías, ¿no? Que en muchas ocasiones ha hecho cada participante del grupo. De algún modo, en el momento en que entra en ese fondo, no es que la autoría se disipe, pero sí que empieza como a disolverse de alguna manera, ¿no? Es decir, están ya dentro de ese fondo, es un archivo con material, con fotografías con las que vamos a trabajar, ¿no? Así que de algún modo ya, claro, quien mete fotos ahí dentro en ese archivo común ya no tiene tanto que defender la autoría, sino que de algún modo ya empezamos todos a asumir como como decía antes, ¿no? Como una suerte de responsabilidad colectiva, ¿no? Como ejemplo, nombraste Malpaís y me parece un taller como muy interesante, ¿no? de las cosas que pueden suceder. Y en este caso creamos un archivo común. Fue un taller que se hizo en Lanzarote con el colectivo Ars Magna, que fue el organizador, y en colaboración también con el Festival 2913. Y ahí lo que pasó pues, fue que creamos ese archivo común. Cada participante incorporó un montón de fotografías del Malpaís, ya sabes, ese espacio, ¿no? Intransitable, ¿no? Ingobernable, ¿no? Volcánico, ¿no? Que tiene en este caso todas las Islas Canarias, pero en concreto también Lanzarote. Y se fotocopió todo ese material y se empezó a trabajar, ¿no? Empezamos como a tratar de construir, ¿no? De expresar el Malpaís. La cosa fue que a lo largo como de varios días, el grupo empezó como a friccionar bastante con la manera en la que estaba contando las cosas y bueno, colapsó todo aquello, ¿no? O sea, es como que nadie veía claro que aquello pudiera funcionar. El grupo llegó, ha sido como uno de los talleres estos que he pensado que, joder, a mitad de taller digo, vale la pena que recojamos todo y nos vayamos a casa porque de aquí es probable que no vaya a salir nada. Pero lo que pasó fue que al día siguiente, ya solamente yo tenía había comprado, estuve en Madrid justo unos días antes y había comprado un paquete en fotocasión de papel fotográfico RC de 24x30 y bueno, pues me lo iba a llevar para el estudio, para experimentar y para jugar. Y lo que hicimos fue, pues bueno, darle una oportunidad en este caso, ya que nosotros no éramos capaces, ¿no? De expresar, de contar el Malpaís, pues vamos a ver si el Malpaís se expresa, ¿no? Y nos cuenta, ¿no? Entonces cogimos dijéramos como esos papeles fotográficos, hicimos lumen print, nos fuimos a la boca del volcán del Cuervo y a ti pues estuvo pues, directamente expuesto a la luz del sol, ¿no? La cosa fue que, claro, ahí el grupo, lo que pasó fue que si ya cuando metes las fotos en un archivo común tienes que renunciar a un montón de cosas, tienes que negociar, sobre todo con ese ego al final, ¿no? Que tiene que ver con la autoría. Lo que pasó fue que, claro, ya el grupo tuvo que ceder todo a eso, es decir, tuvo que ceder la técnica, es el azar, nunca sabes qué, ¿no? qué va a pasar, ¿no? Incluso tienes que negociar con el territorio, tampoco te puedes meter en cualquier, ¿no? lugar. Así que al final el resultado es muy interesante, en este caso del Malpaís, porque las imágenes no eran de nadie, ¿sabes? En concreto, ¿no? Si eran de alguien, eran del proceso, ¿no? Entonces, al final lo que importaba no era tanto la foto original, la foto que habíamos hecho, sino lo que estaba pasando con esa imagen, ¿no? Es como que en manos del sol, que en manos del viento, que en manos de todos esos siglos, ¿no? De lava solidificada ahí en el volcán, se estaba expresando, ¿no? Así que el archivo, esta situación, ¿no? Lo que nos plantea el Malpaís también es como el archivo al final, bueno, generar un archivo común para mí es muy útil porque te obliga a muchas cosas, ¿no? Te obliga a negociar, te obliga a escuchar, ¿no? Te obliga incluso a renunciar, ¿no? A muchas cuestiones. Y las imágenes, en ese momento en el que tú te retiras un poco, ¿no? Y dejas como esa identidad que muchas veces tan pesada, ¿no? Intentamos meter a las fotos, ellas empiezan a hablar solas, ¿no? Y empiezan al final a no tener o no prestar tanta atención a esa identidad de quien las toma, ¿no? Sino a los propios problemas que estamos trabajando, ¿no? En el propio proyecto, ¿no?
Así que bueno, no sé, como por concluirte así de cómo cómo dinamizo, ¿no? Cómo me enfrento yo a esto al final, trato de conducir un poco la situación, al grupo, ¿no? Hacia un lugar que no cierre sentidos, ¿no? Sino que los intente, en la medida de lo posible, ¿no? Abrir, que interrogue, ¿no? También muchas veces a las fotografías, pero sin necesidad de domesticarlas, que yo creo que muchas veces es ¿no? Lo que nos pasa. Queremos que las fotos digan las cosas que nosotros queremos que digan, pero las fotos yo las considero también muchas veces como organismos vivos que son capaces, ¿no? Si las escuchas, son capaces de hablar perfectamente. Y si cuando llegamos al final del taller no hay respuestas claras, yo me siento bastante satisfecho, ¿no? Creo que si empezamos a tener todo claro es cuando creo que algo no ha funcionado muy bien, ¿no? O ha podido como fallar, ¿no? Y lo que sí que me parece como muy interesante es que, pues eso, toda esa situación, ¿no? Todas esas preguntas que surgen durante el propio espacio, ¿no? Del taller, ese espacio pedagógico, pues que sigan, ¿no? Que sigan operando cuando tú ya no estás dentro, ¿no? Entonces creo que sí que cada persona que participa en uno de estos talleres y como foco, ¿no? Como punto central, mejor dicho, esta cuestión de crear un archivo común, salimos todos bastante, pues bueno, con un aprendizaje bastante interesantes, ¿no? En primera persona a varios niveles. Y Elisa, volviendo un poco también al proyecto con el que comenzábamos hablando contigo, con Ser Lobas, en tu caso trabajáis, bueno, tanto Lourdes como tú, ¿no? En este proyecto trabajáis mucho con el cuerpo, con la representación, nos decías antes también con la identidad, un material que como punto de partida pues es muy sensible, ¿no? Y queríamos repetir un poco esa parte de la estructura de la pregunta que le hacíamos a Julián, ¿no? ¿Cómo abordáis, por una parte, esa relación con las mujeres que participan en vuestro proyecto para conseguir que se abran a colaborar con vosotras, y cuál es vuestro papel como dinamizadoras? Bueno, en este caso la situación es bastante delicada, porque aquí sí que llegan por afinidad y no porque caen ahí, como pudiera ser el caso de Julián, y sí que hay unas directrices bastante claras para sostener ese cuidado, ¿no? Entonces tenemos como bastante elaborado la dinámica. Comenzamos con una apertura nuestra de Lourdes y mía de nuestros procesos de creación, que enseguida hacen que las mujeres que participan conecten. Después ellas hacen una breve presentación, a veces se ayudan de un objeto importante en su memoria para trabajar desde ahí. Luego hay un trabajo de cuerpo que es muy importante, de una conciencia de cuerpo a través de la meditación, pero también de una conciencia de movimiento de ese cuerpo. Porque después de esta conciencia corporal y este poner activo el organismo, existe una reflexión mucho más analítica y mucho más mental de lo que ha sido la representación de los cuerpos de las mujeres a lo largo de la historia. Podemos partir de la historia del arte, pero también de la publicidad, de los medios y lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, a través de una serie de imágenes, abrimos un debate donde ellas discuten, eligen imágenes, opinan de esas imágenes y hablan desde el lugar en donde ellas no se sienten representadas y de qué manera podría revertirse esa situación, ¿no? Después de toda esta reflexión y después de que el cuerpo ya está a punto, digamos, hay una acción fotográfica que es absolutamente orgánica. Nosotras proponemos un ecosistema, unas luces, ciertos espacios, y en ese momento todas nos convertimos en fotógrafas, musas y ayudantes. Cada una hace una cosa, todas somos todo, y no hay ningún ego, y aquí lo resalto porque en ningún momento hemos tenido ningún problema en que esta foto es mía, esta es tuya, no hay una defensa de quien disparó ese RAW, ¿no? Sino que todo es colectivo, porque en realidad de quién es la foto, de la que posa, de la que lo hace, de la que sujeta la luz, o de la que da un paso atrás y fotografía el making of de todo eso. ¿Es el making of una foto menos válida que el retrato final en sí? Pues no, porque al final, como decía Julián, todo es proceso y eso es lo que nos interesa, todo lo que surge de ahí, todas las preguntas que surgen de ahí. Después de esta acción se hace una selección de imágenes, una edición y una exposición efímera del proceso de ese taller en pared que construimos entre todas y damos forma a ese cuerpo colectivo, ¿no? De alguna manera. Todas esas imágenes se meten en esa saca y forman parte del proyecto a nivel más global, que luego se expone. Ahora mismo tenemos 2 exposiciones en vista y un fotolibro que publicar. Entonces todas esas imágenes se cogen de ahí y seguimos avanzando en el proceso. Es una exposición viva porque cada taller incorpora nuevas imágenes, como cualquier cuerpo incorpora nuevas cosas y desecha otras que a lo mejor ya no le sirven porque no estamos en ese momento, ¿no? Entonces creo que el papel de Lourdes y mío es acompañar y facilitar toda esta parte afectiva, podemos decir, y de cuidado.
Paco, y en tu caso muchos de los proyectos surgen de una colaboración con archivos fotográficos, podemos decir, ¿no? Que encuentras fortuitamente, y eso podemos verlo en los Motlink, Whatever, Documento Nacional. Tu trabajo consiste más bien, o creemos, eso es lo que también queríamos conversar contigo, en una labor de edición, de secuenciación, y se apoya en esa gran capacidad que tienes pues, para ordenar miles de imágenes y darle sentido en un relato coherente. ¿Crees que este tipo de procesos también suponen, o en ellos también hay una suerte de creación colaborativa entre aquellos autores que tomaron las imágenes y tu papel como editor o como narrador de las mismas? ¿O crees otra cosa? Hombre, me parece que no, por respeto a ellos, ¿no? Porque ellos no han podido opinar, ¿no? Sobre el uso que yo le estoy dando a las imágenes, ¿no? A mí lo que me interesa decir es que lo que hago es reanimar imágenes, o sea, lo que es imágenes que están abandonadas, a lo mejor tú les sometes a un proceso de reanimación, ¿no? Y les llevas a otro lugar, ¿no? Llamar un trabajo colectivo, pues yo no diría esto que es un trabajo colectivo, aunque todo lo que hacemos en la vida al final acaba siendo colectivo, porque esas imágenes que me llegan a mí en el rastro, ha habido una persona que ha tenido que ir a buscarlas para hacer negocio, traérmelas aquí y yo interpretarlas, ¿no? Pero no diría, ¿no? Sí que las fotos son suyas en muchos casos, ¿no? Las fotos de los Waterloo, las fotos de los Molding, no, la mayor parte de ellas no las he hecho yo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al reanimarlos sí que un poco reivindicas esa autoría, ¿no? Aunque a mí la autoría me da un poco igual, ¿no? Pero sí que al utilizarlas, unas imágenes que estaban condenadas a la basura, sí que te conviertes tú un poco en autor de esas imágenes. De hecho, cobro derechos de autor por fotografías que yo no he hecho, ¿no? Bueno, también cobro fotos de autor por fotografías que ha hecho Paco Gómez, porque coincidimos en el nombre, ¿no? Pero a mí, yo me siento muy cómodo en cobrar sin trabajar, ¿no? Que es lo que yo aspiro en la vida, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo no lo llamaría un trabajo colectivo a esto, ¿no? Le llamaría un trabajo pues de resignificación de imágenes en el que influye mucho que esas imágenes tengan un interés, y es verdad que esas personas influye como lo han hecho, pero muchas veces ellos no querían ser reivindicados, ¿no? O sea, que no puedo decir que estamos haciendo un trabajo colaborativo, ¿no? No sé qué pensarían ellos. Lo bueno es que nunca lo vamos a saber. Efectivamente, ¿no? Ahí ya te has asegurado, pero bien, ¿no? Sí. Bueno, Julián, y tú también trabajas mucho con el material de archivo, pero en tu caso, que más que para ordenar un relato, como nos ha contado Paco, lo que haces es cuestionar cómo las imágenes pueden desvelar las estructuras de poder que subyacen tras ellas y generar contrarrelatos. Es lo que, por ejemplo, vemos en Tauromaquia, Memorial o de forma más reciente en Olimpia, ¿no? Donde además de estas imágenes utilizas otros procedimientos como la luz negra pues para dar unos acabados diferentes, ¿no? ¿Cómo funciona esta experiencia de subversión en el proceso del taller? Bueno, a ver, yo la subversión más bien como... o sea, no tanto la entiendo como en la imagen final, ¿no? En el trabajo final, sino más en ese estadio anterior, ¿no? En el que estás trabajando con las imágenes y bueno, tratas de volverlas inestables, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando realmente ese gesto me parece que para mí también, pues eso, algunas veces se puede pensar como un gesto explícito, pero yo siempre lo pienso como un gesto que justamente lo que está haciendo es interrumpir, ¿no? Interrumpir. Bueno, hoy en día es fácil, ¿no? Subvertir las imágenes porque simplemente a la velocidad que van a la velocidad del rayo, y tenemos tantas, pues simplemente ponerte un poco a cortocircuitar o a ralentizar toda esa circulación, ¿no? Es ya un gesto súper potente de subversión que yo habitualmente trabajo bastante, ¿no? Muchas veces como pruebas, ¿no? Al final estás forzando las imágenes, ¿no? A que pierdan pues transparencia, o las estás intentando no hacerlas más opacas, justo para que a través de esa transparencia o a través de esa opacidad de algún modo no es que aparezca un nuevo contenido, pero sí que puedes como observar de otra manera y estar atento de otra manera a esas estructuras que las sostienen, ¿no? Al final son operaciones muchas veces materiales, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, he trabajado mucho en base a fotocopias, pero también con luz, ¿no? Ahora estoy trabajando en un proyecto que es como una suerte de continuación de Tauromaquia. Son exhibiciones de policía en estadios olímpicos, se llama Olimpia. Pero en la instalación que vamos a hacer vamos a trabajar con una luz negra que también me parece como que de nuevo, incluso a la propia serie de Tauromaquia, que nunca a lo mejor le había pasado por esa, ¿no? por esa
por esa luz, ¿no? De repente parece como que se resignifica, ¿no? De otra manera, o al final la imagen revela, ¿no? Incluso el propio dispositivo, ¿no? Que la hizo posible a través, ¿no? De estas diferentes, ¿no? De estas diferentes cuestiones. Es una suerte como al final en el taller también de jugar con las imágenes a desplazarlas de sitio. Al menos yo es como me suelo manejar bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas imágenes que son bastante resistentes. O sea, es como las plagas muchas ocasiones y cuesta mucho como al final dañarlas o ponerlas en una situación de inestabilidad, ¿no? Para que, pues eso, su poder como que se disipe, ¿no? De algún modo como que se pierde, ¿no? Dejen al final... pues bueno, dejen entrever, ¿no? De algún modo sus poderes, ¿no? Ocultos, ¿no? Y bueno, en el caso de, ¿no? de trabajar con archivo, yo en concreto, al final y llevándolo a esta cuestión también más de política, como comentabas, yo creo que, bueno, todo archivo al final es político, incluso creo que asumir, ¿no? que toda imagen de algún modo siempre es política, que haría un paréntesis que es yo la acepción con la que más feeling respecto a la definición de política es la de Hannah Arendt, la de que la política es el espacio que se genera entre las relaciones de las personas, o sea, no tanto toda esta cosa, ¿no? De ideologías que hoy en día, ¿no? Está ahí. Y justamente, cerrando ese paréntesis, pues plantear, ¿no? Cómo al final toda imagen, ¿no? Es política, pero es política porque además pertenece a un régimen de visibilidad, ¿no? Y pertenece como de algún modo a una manera, ¿no? de hacer visibles, ¿no? De hacer visibles los temas, las situaciones que está tratando y demás, ¿no? Así que cuando me meto en un archivo o a trabajar con archivos, lo interesante es que puedes operar desde dentro, ¿no? Y ya incluso desde dentro, por decirlo así, ¿no? de las imágenes o de ese propio régimen, ¿no? O sea, puedes desestabilizar las cosas ya no solamente desde fuera, sino desde dentro, ¿no? Y además, pues trabajando con las propias imágenes que lo hacen ser, ¿no? Ese archivo, ¿no? Y eso es lo que me parece como interesante y que me permite también, de una manera, pues tener estrategias o tácticas con las que poder trabajar en este caso con un conjunto de imágenes en un archivo, pero ya también saliendo y teniendo una posición más a lo mejor desde el taller o en el estudio, pero también cuando comparto con otras gentes, pues un poco tratar de compartir también todas esas tácticas, todas esas maneras de entrar, ¿no? De poder adentrarnos dentro de las imágenes y hacer, ¿no? Operar y un poco estar, pues bueno, alterando, ¿no? esa circulación, ¿no? Interrumpiendo, cortocircuitando ese tráfico, ¿no? Sí. De las imágenes que tenemos hoy. Sí, y bueno, Elisa, en tu caso, y recogiendo un poco todas las ideas, ¿no? que nos ha dejado ahí Julián, lo personal también es político, ¿no? Y entonces en tu caso, ¿cómo funciona esta experiencia de la subversión de las imágenes? ¿Buscas esa inestabilidad de la que hablaba Julián? ¿Buscas ese entrever, ¿no? que decía de las imágenes más asentadas, que salgan otro tipo de visualidades? ¿Cómo lo articuláis? Pues sin duda muy similar a lo que acaba de decir Julián, que la subversión está en el antes, ¿no? En ese medio muchas veces una manera de mostrar, ¿no? Por un lado, en no posicionarse, o sea, yo creo que ahora mismo uno de los problemas que tiene la estructura de poder social es esa polarización, y eso siempre estoy seguro de que pienso esto y me tengo que colocar ahí y ya está, ¿no? No se permite dudar, ¿no? Nosotros partimos desde el extremo completamente opuesto. La vulnerabilidad es un superpoder y la duda es lo que hay que abrazar, y podemos no saber y no pasa nada, ¿no? Y eso hace como que abra la puerta al hallazgo o al azar. Y en muchas ocasiones, y en concreto nombro una, en Chillidaleco fuimos invitadas a un festival que se llama Distiravirak, de imágenes y luz, por el comisario Edorta Subijana el año pasado. Y probando decidimos proyectar sobre la naturaleza esas imágenes de cuerpos de no normativos, o esa no normatividad que estábamos buscando. ¿Qué sucede cuando de repente los cuerpos y los retratos se proyectan en unos arbustos? Pues que desaparece la identidad. Hay algo que ya no tiene sentido llamarlo normativo o no normativo. Es como un regreso absoluto a lo ancestral. Y entonces toda la construcción de poder sobre la normatividad acaba desapareciendo. Y para mí eso me pareció, pues seguramente la acción más subversiva que ha habido dentro del proyecto.
Y bueno, ya para ir cerrando, Paco, tú eres editor de Fracaso Books también, que es una editorial que precisamente hace gala de una forma, ¿no?, de publicación de crowdfunding. Tus libros se hacen realidad gracias a los mecenas que los financian. ¿Crees que este proceso de financiación colaborativa es más, ya pasándonos como una cuestión de industria, una consecuencia de la precariedad con la que a veces se realizan los fotolibros, o lo ves más como una cuestión de libertad y de posibilidades creativas? No lo sé, yo te contaría mi caso, ¿no? No sé cómo lo ve cada uno, ¿no? Yo en realidad cuando empecé con el crowdfunding fue porque yo quería hacer un libro de una determinada forma y para hacerlo como yo quería necesitaba un dinero que no tenía. Y entonces la forma que se me ocurrió es engañar a mis amigos de que pagasen un dinero para lo que se le ocurrió a Lola Flores o a Rob Iniesta, o sea que tampoco es una cosa que está a la orden del día, ¿no? Tú eres pobre, necesitas sacar un libro y esa es la forma que encuentras, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo lo que sí que encontrás es que se crea una especie de colectivo, ¿no? A raíz de hacer el primer libro, la gente que ha participado de ese libro le consigues que sea como creador un poco, con un tanto por ciento de qué es eso, de que lo ha sacado a la luz, y se crea una especie de comunidad, que esa comunidad pues es fiel a la hora que tú presentes otros proyectos, siempre que cumplas con el estándar de calidad o de tiempos en eso, ¿no? Entonces, yo ya llevo 20 y tantas campañas de crowdfunding, todavía no ha fallado ninguna, espero que la siguiente que voy a hacer en febrero no falle también, porque el día que falle ya pues lo dejaré un poco porque se habrá agotado la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero es verdad que no sé, me parece que es una forma muy interesante de sacar proyectos adelante sin que tengas interferencias de agentes como que siempre las hay, siempre que alguien pone un dinero, siempre, aunque sea poco la interferencia que te ponga, pero siempre va a haber una, aunque sea solo el prólogo del alcalde de turno, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que yo no quisiera tener, ¿no? O incluso la portada, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando es una editorial un libro con una editorial, el tema de la portada, ¿no? Yo ahí quiero hacer la portada que yo quiero hacer. De hecho, yo cuando reedito los libros lo que hago es cambiar las portadas, porque a mí lo que me gusta es hacer portadas, ¿no? Entonces me gusta que los libros además tengan como muchas portadas para que se conviertan como míticos. Cuando tú lo buscas en internet que tenga como muchas portadas y dices, el Quijote no tiene una portada, ¿no? El Quijote es el Quijote y hay una serie de portadas, ¿no? Me gusta jugar con eso y ir un poco en contra también de lo que te dice que los caminos que tiene que seguir el marketing normalmente, ¿no? Me gusta un poco ir, pues también, como dice Elisa, experimentar, ¿no? Experimentar y sin tener ni puta idea, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es hacer cosas sin tener ni idea, ¿no? Porque si supiera hacerlas, pues es más fácil, ¿no? Estudiar para hacer una cosa, no, a mí lo que me gusta es sin tener ni idea de una cosa, hacerla, ¿no? Es lo que me interesa. Pues con estas reflexiones que se pueden resumir en vamos a experimentar sin tener ni puta idea, vamos a cerrar el capítulo de hoy, agradeciéndoos mucho vuestros minutos y vuestra generosidad y más allá de la broma, pues todos los títulos que hemos podido repasar y ver un poco pues también vuestro trabajo. Muchas gracias, Elisa, Julián y Paco, ha sido todo un gusto teneros hoy aquí y como siempre decimos, para todas las personas que nos acompañan, queremos recordar que las referencias que hemos dado en este episodio estarán recopiladas en la web de Fiebre Photobook, porque este podcast, como si fuera un fotolibro, es para que lo escuches, lo leas y lo mires fuerte. Esto ha sido Fotos y Libros, historias de una pulsión escópica. El primer podcast sobre fotolibros en España. Un proyecto producido por Fiebre Photobook, grabado desde los estudios de la República Independiente de la Radio y guionizado y presentado por Nieves Limón y Marta Martín. Muy pronto, el próximo episodio.